quién es Martín Dineno y cómo surge este Martín Dineno padelista que todos vemos en la tele a día de hoy. Me crié y crecí siempre dentro del club y de una cancha de pádel. Debo ser de los pocos jugadores que nunca ha pasado por otro deporte. Soy padelista puro, podría decir. ¿Cómo es ese Juan Lebrón más en lo personal? Soy una persona con la que te lo puedes pasar, la verdad que muy bien y me alegro haber conocido esa parte de él porque siempre fuimos rivales, nunca estuvimos tan cerca. Si pudieras hablar con el Martín de hace 10 años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le diría al Martín de hace 10 años? Martín, muchas gracias por estar aquí. Hola Manu. Por el esfuerzo que has hecho, que vienes de Acapulco, de hacer muy buen resultado y de pegarte una buena paliza. Así que muchísimas gracias y además veo que has pasado primero por el hotel a ponerte guapo, a afeitarte. Sí, me bañé, me dio tiempo a afeitarme, obvio, con la Serie 9000. Obvio. No me dio tiempo a cortarme el pelo, pero bueno, acá estamos. Bueno, muchas gracias a Philips también por hacer posible esta entrevista y esta charla, que estoy seguro de que va a ser muy inspiradora. Yo me siento muy afortunado porque, bueno, no es fácil encontrarte en entrevistas, es muy fácil encontrarte en rondas finales de torneo, lamentablemente más en contra, pero bueno, desde luego para nosotros es un honor tenerte y vamos a aprender muchísimo contigo. Así que, lo primero, muchas gracias. Bueno, te voy a hacer en la entrevista de hoy vamos a hablar de ti, pues desde lo que sería el inicio, de cómo arrancaste en el pádel y nos vamos a meter un poquito más en profundidad con algunas preguntas que muchos de los aficionados tienen. Así que la primera parte, oye, te quiero preguntar por Martín Dineno. ¿Quién es Martín Dineno y cómo surge este Martín Dineno padelista que todos vemos en la tele a día de hoy? Argentino, ya se darán cuenta un poco por el acento los que no me conozcan. Bueno, empecé a jugar al pádel, mis papás tienen un club de 2 canchas hace ya, yo tengo 27, hace 22 años, más o menos 23 años. Y lo típico, mis papás trabajaban en el club y yo no me podía quedar solo en casa, era muy chico, iba al club y estaba aburrido, jugaba contra la pared todo el tiempo solo, venían otros chicos de mi misma edad, gente más grande, me ponía a pelotear con ellos y nada, me crié y crecí siempre dentro del club y de una cancha de pádel. Debo ser de los pocos jugadores que nunca ha pasado por otro deporte, soy padelista puro, podría decir. Jugué al tenis, pero jugué al tenis un mes como mucho, jugué al fútbol, pero habré jugado un mes, 2 como mucho. Era malo a los 2. Entonces nada, dijimos bueno, con el pádel por lo menos le he hecho más horas. Así que nada, así crecí y bueno, mis papás, mi familia, toda juega al pádel, mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi hermana, así que nada, tenemos una familia muy padelera. Así empezó un poquito todo. Hablando con Fede en una entrevista que hicimos hace unos meses, él me cuenta su primer campeonato importante y dice que le fumaste mal. O sea, no sé si fue un 0-1, pero algo así. Dice, contra Estupa y Martín y fue terrible. ¿Tú te acuerdas de esos inicios? No, a ver, sí, o sea, específicamente el torneo no, pero a ver, con los chicos, con Fede, con El Gato, con Tapia, que es un poco más chico que nosotros, nos conocemos de hace, no sé, 15 años sí, más o menos por ahí. Entonces, bueno, ver cómo crecimos todos, a mí sinceramente me pone muy feliz, en mi caso, en lo personal y también de los chicos que todos en su día, cada familia tenía sus dificultades, algunas más, otras menos, pero todos soñábamos con estar acá. Entonces, bueno, hoy jugamos en contra, nos queremos ganar, es normal, pero todos vivimos de esto, todos queremos cumplir el sueño y seguir mejorando, así que eso por mi parte me pone muy contento por todos. Y hay un montón de chicos que quizás están viendo esta entrevista. Yo creo que los que están en Europa o más, yo creo que los que están en España lo tienen entre comillas, aunque para muchos es un sueño y lo ven muy difícil e inalcanzable. Por lo que me cuentan los jugadores argentinos, allí lo habéis tenido también bastante difícil, si no más. ¿Cómo ha sido ese paso? O sea, ¿cómo ha sido eso? Eres un caso de éxito. Arrancas en Argentina en un momento donde el pádel parece como que había perdido, aunque hay una camada buenísima, pero parece como que el pádel había desaparecido. Ahora me da la sensación de que está otra vez cogiendo inercia. ¿Cómo ha sido eso? Ese caso de éxito, decir, ostras, ¿tú lo visualizaste? ¿Cómo llegas a estar donde estás ahora? ¿Cómo ha sido esa línea? Sí, a ver, no sabría explicarte porque cuando nosotros, yo tengo 27,
hace unos 15 años más o menos, cuando yo empecé a jugar ya torneos más nacionales, empezar a viajar un poquito por Argentina, que es muy grande. Por suerte nunca tuve, o sea, mi familia me pudo dar todo lo que necesitaba, nunca nos sobró, pero gracias a Dios nunca me faltó. Y ellos entendían porque estaban también ligados al deporte. Entonces, nada, todo el torneo que había de fin de semana yo lo jugaba, mis papás me llevaban siempre. Pero después el caso de éxito, por así decirlo, no sé, porque yo iba al colegio y les tenía que explicar a mis compañeros o a mis profesores, profesoras, lo que era el pádel. Y algunos lo sabían y te decían, sí, era un deporte que en los 90 se jugaba y no se jugó más y qué sé yo. O te decían, sí, yo lo jugaba, pero un deporte como que había quedado en el olvido. Y a lo que es la realidad de hoy, yo creo que ningún visionario lo hubiese visto, ¿no? O sea, hoy en Argentina es un deporte que lo están practicando cada vez más personas, está completamente de moda y más que moda se está instalando mucho después de la pandemia. Entonces, nada, o sea, para nosotros es súper lindo. No solo que lo practiquen, sino que vean a todos los profesionales jugar, que la gente de a poco también te vaya conociendo, te vaya reconociendo lo que uno hace. Para nosotros es muy lindo. Lo saco a colación, la tenía anotada, pero ya que hablas del reconocimiento, ¿cómo es ser Martín Dineno hoy, en 2024, casi 2025? Bueno, a ver, normal, o sea, yo creo que sí, tal vez uno tiene que tener un poquito más de cuidado porque no es que no podemos caminar por la calle completamente lejos de eso, pero sí, algún que otro te para, o en el aeropuerto, o en la calle, en un restaurante, y bueno, uno van normalizándolo tal vez, pero lo que te digo, se tiene que ir cuidando un poco de todo y nada, es parte un poco, yo le llamo los gajes del oficio. A mí sinceramente me da muchísima vergüenza. Ahora lo estoy llevando un poquito mejor, pero normalmente me suelo poner colorado porque las otras personas te miran, dicen quién es este, te sentís observado, no me gusta, entonces me pongo a transpirar, bueno, me pongo muy nervioso, pero ahora creo que estoy un poquito mejor. ¿Tú te acuerdas de esa primera foto por la calle que te pidieron alguna vez o no? ¿O ese primer momento de...? No sabría decirte. O sea, que ya han pasado. Pero ya pasó. Han pasado mucho. Bueno, siguiendo un poco en esa línea, has ido creciendo con el deporte. ¿Tú cuál consideras que es el país a día de hoy, fuera de España y Argentina, que son quizá donde más se ha conocido el pádel, pero crees que es el top 3 de los países, o bien donde está pegando más fuerte el pádel, o donde tú vas y dices, ostras, aquí que me reconocen mucho, o lo vive el público? A ver, Italia, sin ningún tipo de dudas. Te diría Francia, el último torneo de París me sorprendió muchísimo. Había muchísima gente y la gente te conocía. En Bélgica también está creciendo mucho. Estoy también pensando un poco en lo que fue el último mundial, los países que más se fueron desarrollando. Yo te diría esos tres y después, bueno, está creciendo en un montón de países, tal vez en algunos un poquito más lento, sí, pero la gente te va reconociendo, como no sé, como ir a Qatar, que para lo que nosotros argentinos queda lejísimo, nada, la gente te reconoce, menos que en Italia, pero te conoce, entonces es un flash. Es bueno, está bueno. Bueno, Martín, has jugado con un montón de compañeros. ¿Por qué eliges al Lobo? Porque cuando tú lo eliges estás jugando al drive, o sea, es tu cruzado. Exacto, sí, bueno, a ver, yo creo que se juntaron tanto la parte mía como la de él en su día con Paco, estábamos los dos tal vez buscando un cambio y surgió la posibilidad. Yo no me esperaba que él sea una opción, por así decirlo, porque él juega a la derecha, fuimos rivales toda la vida. Y hoy tenerlo de compañero es algo que nunca me hubiese imaginado, pero que lo estoy disfrutando la verdad que un montón, estoy conociéndolo por sobre todas las cosas, que es lo que más me gusta. Me está metiendo ese gen competitivo que tanto tiene, no solo con sus compañeros y su equipo, sino también con él, porque todos lo ven al Lobo
demasiado exigente, sí, pero él se exige más que a nadie, a él mismo. Y me gusta porque me está haciendo crecer. Así que nada, disfrutándolo, intentando sacarle el mayor partido posible a su nivel, que todos sabemos que es de los mejores del mundo, e intentando acoplarnos. Que bueno, para él no es fácil pasarse de un lado a otro, pero como yo le dije en su día, es de los mejores del mundo. Es de los más talentosos, más trabajadores y él lo puede hacer. Yo no podría, pero él lo puede hacer. Lo estaba viendo el otro día que estabais jugando contra Tapia Coello y por momentos acababais cambiados. Sí, y yo miraba... Se notaba el cambio, se notaba. Sí. Bueno, se notaba un poco. Pero claro, es que Tapia también jugó a la derecha con Vela. Pero claro, es que no muchos jugadores son tan versátiles como para hacer eso. Y la pregunta, ¿tú dónde le pones más nota a LeBron? Mirando todo, no solamente lo que rinde él, sino también lo que puede llegar a molestar al que tenga, o cómo puede hacer la diferencia con el que tenga delante. ¿Al drive o al revés? A ver, no sabría decirte, pero es lógico que sus mejores épocas, sus mejores resultados fueron en la derecha. No sé en el revés si lo lograría. Bueno, ahí ya entraríamos en un debate que no sé. Pero yendo a lo real, de la derecha por lo menos, donde demostró más diferencia tal vez. Que te hacía más... Sí, o sea, a ver, ahora lleva solamente 4, 5, 6 meses, entonces no sabemos si dentro de 3 meses va a ser igual que lo que era en la derecha, no lo sé, pero, o sea, si te tengo que responder ya, yo creo que a la derecha. ¿Y cómo es o sea, esa parte competitiva que no todo el mundo a veces desde fuera entiende bien por la parte del Lobo? ¿Cómo es ese Juan LeBron más en lo personal? ¿Cuál es ese Juan LeBron que tú has descubierto? Que yo creo que todos los que convivimos con él en el circuito ya la conocemos, pero es verdad que de fuera no se ve tanto. ¿Ese Lobo que tú has conocido, cómo es? A ver, muy empático más que nada con las cosas personales, muy cercano, muy divertido, no sé, o sea, la verdad que muchas veces como que se lo juzga tal vez demasiado por sus comportamientos, ¿no?, en la cancha, pero fuera la verdad que es un fenómeno. Es más, estamos organizando un asado la semana que viene en su casa, que no lo voy a hacer yo porque no sé hacer asado, tampoco, lo hará Agus, imagino. Pero sí, o sea, ya hemos hecho planes fuera de la cancha y lo que te digo, soy una persona con la que te lo puedes pasar, la verdad que muy bien, y me alegro haber conocido esa parte de él porque siempre fuimos rivales, nunca estuvimos tan cerca, no teníamos demasiada gente en común y bueno, conocerlo la verdad que me llevó una linda experiencia. Equipazo, estáis viendo este vídeo probablemente unas semanas después, pero lo teníamos grabado, simplemente había que esperar el momento oportuno. Bueno, Martín, cuéntanos, se venían cambios con una nueva temporada y bueno, cuéntanos cómo han sido estos cambios, cuál es tu siguiente pareja para el próximo año, cómo es ese proyecto y cuáles son un poco las metas que os habéis propuesto. Bueno, a ver, obviamente decir que no vamos a jugar más con Juan en el 2025, creo que no le terminé de sacar el rendimiento que me hubiese gustado con todo lo que puede dar él, sin ningún tipo de dudas. Creo que siempre me caractericé por hacer sentir bien, entre comillas, o congeniar con mi compañero, ¿no? Y bueno, no estábamos teniendo ese feeling a nivel juego, porque lo que te digo, fuera de la cancha nos llevamos súper bien. Entonces, bueno, tal vez sentía la necesidad, y es un poco lo que le dije, de que tal vez busque a otro compañero para seguir creciendo, para mejorar él, por sobre todo, que yo no estoy pudiendo hacer que juegue mejor. Entonces, nada, eso, así que bueno, no sé cuándo saldrá esto, si va a salir, pero acá está. Arrancábamos con la broma del afeitado, porque sé que tienes algunas supersticiones, pero te voy a preguntar por esas rutinas previas. ¿Cómo es un momento previo a los partidos de Martín? ¿Cuáles son esas rutinas que te hacen rendir mejor? Sí, a ver, lo típico, ir al gimnasio, hacer cosas de movilidad y demás, la verdad que eso es lo que más me gusta. No suelo tocar, o sea, ir a la cancha y pelotear y esas cosas es algo que estoy
implementando ahora, siempre y cuando haya canchas disponibles, porque bueno, vos sabrás que hay veces que tal vez queremos pelotear y bueno, hay muchos partidos, entonces no se puede. Pero me gusta más estar en el gimnasio, hacer cosas de movilidad, hacer alguna activación y entrar full. O sea, la verdad que me gusta estar con mi equipo, con mi profe físico, con Agus, con mi compañero. La verdad que eso me hace bien, hablar del partido, hablar de cualquier otra cosa. O sea, estar juntos con mi equipo es lo que más me gusta. La música que se escucha a veces cuando estáis calentando, ¿la pone Franco, la pones tú? ¿Quién pone? No, bueno, solemos poner cumbia o reggaetón, pero también normalmente siempre compartimos espacio no solo con rivales, sino con otras parejas que juegan en simultáneo. Entonces como que intentamos ser un poco respetuosos de que tal vez a no todos les guste la cumbia. Yo creo que sí. La última vez que bajé, creo que fue en Roland Garros, yo bajé ahí y digo, vaya fiesta. Sí. Entonces a veces ponemos y la gran mayoría no. Bueno, te voy a hacer 2 preguntas técnicas. La primera porque nos matan, la audiencia nos mata. ¿Tú usas bandeja, usas víbora, viboreja, que en alguna transmisión se habló? ¿Qué tiras tú? Ni yo sé. No lo sabes, ¿no? No tengo ni idea. O sea, cualquier cosa que dé poco rebote y dé presión para que sigamos atacando es válida. O sea, que a ti tú la pillas por ahí. Va. ¿Sabes que a veces el jugador dice, no, es que yo tengo que hacer bandeja o víbora, no existe otra cosa, y a veces pues uno hace lo que funciona, ¿no? Sí, a ver, yo soy excesivamente práctico, no solo en eso, sino en un montón de cosas. Y bueno, hay veces que nosotros podemos, porque no sé, la pelota nos da más tiempo y demás, pero hay otras cosas que uno tiene que hacer lo que puede, ¿no? Y se tiene que conformar con eso, o sea, que para mí es lo más difícil, o sea, no sé, en cualquier golpe, o sea, queremos, no sé, jugar de fondo y la pelota pase así, o que la bandeja de poco rebote, pero bueno, si da más, y bueno, habrá que correr y cerrar mejor los espacios, claro. O sea, en eso soy muy práctico. Y en ese sentido, parece como que un jugador profesional a veces nos preguntan, oye, Manu, y cuando trabajas con un jugador, con Arturo, ¿qué le mejoras? Si ese tío no tiene mejora, o Martín, ¿qué le mejoras a Martín? ¿Tiene mejora el jugador profesional? Que claro, de fuera parece que no. Pero tú, ¿qué has aprendido, por ejemplo, en este último año con Agus? Bueno, estamos intentando agregarle esa cuota de agresividad que tal vez creo que puedo mejorar mucho a nivel presión por sobre todo para intentar darle bolas fáciles en este caso a Juan, para que la convierta en winner. Entonces, bueno, estamos intentando adaptarme a lo que es el juego, que hoy está muy rápido, se suele jugar en condiciones o de calor o con bola demasiado rápida, y la verdad que me encanta, o sea, creo que es lo lindo de la competencia y del deporte, ir actualizándose como una manera de decirlo, y es un desafío, o sea, porque claramente si uno me pregunta me encantaría estar en el fondo de la cancha tirando globos, pero también es un desafío tirar un globo y subir a bloquear, o estar más tiempo en la red, o sea, al final el objetivo es ganar, o sea, para mí es lo más importante, entonces estoy dispuesto o intento hacer siempre lo que sea para intentar ganar, dentro de que se entienda, que sea legal, claro. Hablando de esa situación de pádel, bueno, cada vez más rápido, donde hay ya grandes pegadores, parece como en algunos momentos incluso parece que solamente si eres alto, fuerte y la pegas puedes ganar torneos. Se ha demostrado que no siempre es así, pero ¿dónde ves tú el pádel en 10 años? A nivel de desarrollo, y luego te voy a preguntar a nivel económico. A nivel de desarrollo yo creo que dando muchísimos pasos hacia adelante, ojalá, claramente. Ahí tenemos que poner un poquito como si fuese monedas en la hucha, ¿se dice? Sí. Todos. Para que esto siga creciendo, que yo creo que tiene mucho margen, pero ¿dónde estaría? No, sinceramente no lo sé, pero seguramente mucho más arriba que donde estamos hoy. Y a nivel económico, así tirando un dato, ¿no? ¿Cuánto crees que va a crecer? O sea, ¿cómo ves? No te digo tú, ¿vale? Pero tú dices, de aquí a 10, 15 años, el que esté número 1, de los prize money, ¿cuánto los ves tú? ¿En un por 2, por 5, por 10? No tengo ni idea. Ojalá, sí, ojalá muchísimo más alto que los de hoy, para que los chicos que hoy están soñando ser el Tapi, Arturo, Chingo, Ale,
puedan vivir como hoy estamos viviendo nosotros y ojalá mejor. Hablando de futuro, tú ya eres youtuber. Cuéntanos esto. Bueno, sí, empezamos, a ver, teníamos la idea de abrir un canal en YouTube hace ya muchos meses, a lo que yo decía que no, porque al final, o sea, mi motivo era que al final te expones mucho, no quería que eso me influya en lo deportivo, porque al final, bueno, demanda tiempo, demanda mostrar tal vez algunas cosas de más. Entonces, bueno, estamos en un momento donde lo deportivo claramente es importante para todos. Para mí no es completamente determinante porque entiendo, como en la vida, como en el deporte, hay momentos, se puede ganar y se puede perder, pero muchos como que si perdés te pueden achacar que estás más del lado de Sí. pensando más en YouTube que en tu carrera, cuando no es así. Y bueno, cuestión que al final me lancé, soy un consumidor de YouTube, pero al 90%, o sea, no miro series, no miro películas, no miro nada. ¿Qué ves en YouTube? No, de todo. O sea, de videos de PlayStation hasta entrevistas, no sé, cosas en inglés, de todo, a Luisito Comunica, qué sé yo, a cualquiera. Pero miro YouTube, no miro series, de verdad, me aburren. Y bueno, en los viajes, cuando más tiempo tenemos en los vuelos y esas cosas, me descargo cosas. Así que bueno, volviendo al canal, ya sacamos el primer capítulo. Seguramente cuando se haga esta entrevista, seguramente haya otro. Y nada, simplemente mostrar un poquito lo que hacemos, el detrás de cámara, mostrar nuestro desempeño en los torneos, obvio, pero mostrar también un poquito la faceta desde fuera. No sé si salimos a comer a algún lado, si hacemos algún que otro plan, que tenemos muchos tiempos libres, por así decirlo, no solo es todo entrenar y competir. Entonces, bueno, creo que podemos enganchar ahí con el público. Voy a dejar que hagas unas prácticas de mi canal, que es Dale. allí a ese lado, no sé si lo estáis viendo, pero aquí, sí, aquí hay una pestañita para que vayáis al canal de Martín, os suscribís, le dais a me gusta, le dais a me gusta a este vídeo también y vais todos para allá. A ver si le subimos la cuenta a Martín y tiene elementos negativos. Yo, por experiencia propia, en 2019-2020, que con Ale y con Ari estaban pareja 1, pareja 2, cuando perdíamos la final, me decían que el entrenador estaba más pendiente de YouTube que de los partidos. Cuando ganaba no pasaba nada. Claro. Pero Sí, cuando ganaban y lo mostraste, agradecías. claro, gracias. Y luego cuando no, era claro. Sí. Entonces, es normal. Pero es verdad que por experiencia personal reconforta mucho, porque si bien el que te quiere tirar hate va a coger cualquier herramienta para tirártelo, te encuentras que generas una comunidad de personas que te quieren un montón porque les aportas, porque igual que a ti te entretiene Luisito Comunica o quien sea, hay gente que disfruta con esos contenidos. Entonces, para mí fue un descubrimiento. Hubo momentos que dije, dejo esto porque no tiene... Pero luego te das cuenta de que esa gente, que igual hay personas que están tristes, tienen un mal momento en su vida y de repente eso les ayuda, te das cuenta que aporta valor. Entonces, bueno, yo te invito a que continúes con ello, porque seguro que va a haber un montón de gente que tú no lo sabes, pero que se identifica contigo y que le va a molar. Así que... Sí, a ver, más que nada, o sea, me gusta más verlo por el lado, y también lo hago un poquito también no sé si con todas mis redes sociales, pero sí con el Instagram, de que a futuro me gustaría verlo, o sea, no para observarme a mí mismo, pero sí de que sea como si fuese un libro público, ¿no? Un cuaderno público. Entonces, no para que mire nadie en específico, pero sí para, bueno, dejar retratadas a cómo está hoy el tema de comunicaciones y plataformas y estas cosas, que quede algo, bueno, de todo lo que hacemos, no solo yo, sino todo el equipo que tengo detrás. O sea, la verdad que eso fue lo que me terminó de convencer y la verdad que me encanta. Así que mientras a la gente le guste y lo podamos compaginar, lo vamos a hacer. Vas a ver que es bonito. Con Tapia le decía un día, ¿sabes que tengo el primer cuadro que hiciste grabado? Y tengo como entra en la sala de jugadores, estamos haciendo el tonto ahí, y digo, mira, esta es tu cara el primer día que metiste cuadro con Jardim. Y dijo, sí, a ver, me lo muestras. Y bueno, pues son cosas que en el momento no tiene valor, pero 10 años después tiene valor. Exactamente. Porque, no me acordaba yo de esto. Pero bueno, te gustará. ¿Cómo ves a Martín Dineno dentro de X años que dejas de jugar? O sea, en ese futuro vas hacia
la faceta entrenadora como ha hecho un Silingo, como he hecho yo, como han hecho otros, o va a ser la parte más de gestión? O sea, ¿te ves en algún sitio aportando algo? A ver, no lo sé, falta mucho, mi intención es jugar unos 10 años más o menos. Ojalá más, depende de cómo esté mi cuerpo y mi físico y mi cabeza por sobre todo. Pero me gustaría mucho seguir con algo ligado al pádel, sin duda. Soy muy curioso con el tema de entrenadores, me gusta escuchar, me gusta preguntar. Hace un tiempo quería ser entrenador, ahora voy más por el lado de formador, más con nenes, algo que me gusta mucho para inculcar no solo el tema técnico del deporte, sino para contar o que me cuenten, mejor dicho, qué sienten, qué piensan, o sea, todo lo que es la parte de psicológica o de psicología, sí. La verdad que me encanta, entonces me gustaría meterme ahí y yo creo que con los nenes se pueden hacer, o de chicos mejor dicho, se pueden hacer muchas más cosas. Hemos visto a tu familia en los torneos. ¿Qué representa tu familia o cómo... ¿Qué es tu familia durante los torneos? ¿Cómo te apoyas en ello? Bueno, la verdad que me encanta, o sea, cada vez que vienen, ahora está mi hermana viviendo conmigo en casa, vino hace unos meses con mi sobri, la verdad que me dan un apoyo increíble, me estoy haciendo cosas como tío que nunca había hecho, llevar a mi sobri al colegio, irla a buscar. Hoy la llevé, por ejemplo, y lloraba y yo sabía que era todo un acting porque se quería ir a casa, no quería ir al colegio. Entonces, nada, esas cosas me encantan, ayudarla a hacer la tarea, no sé, la verdad que me encanta. Y cuando vienen mis papás, que viven en Argentina, bueno, ellos lo único que quieren es intentar vivir al máximo el tiempo, en este caso conmigo, con mi hermana y con mi sobri. Entonces a mí me encanta que vengan, ojalá podamos seguir teniendo la suerte de que me acompañen mucho, sabiendo que también es una responsabilidad. Yo estoy yendo a trabajar, me gusta estar muy pendiente de ellos, pero me gusta también compartir torneos y momentos con todos. Voy a tirar la última pregunta y ya vamos con el test final. Si tuvieras que cambiar o si pudieras cambiar algo de nuestro deporte, sea una regla, sea el sistema de ranking, ¿qué cambiarías y por qué lo harías? Punto de oro. ¿Te gusta? Sí, me encanta. A mí también. Yo creo que a mí me gusta ver más el pádel o el deporte como si fuese un aficionado, como si fuese un espectador a nivel show. Entonces yo creo que ahí es donde el pádel puede dar muchísimos pasos, no quiero entrar en detalle, pero yo creo que el punto de oro es algo que le puede dar más dramatismo, que le puede dar más cambios, que le puede dar ese sello del pádel para ir haciendo su camino, ¿no? Que ya lo está haciendo con un montón de cosas. Pero no sé, yo como experiencia en Argentina, mi mamá está, hace torneos, en el club donde están hace torneos y demás, y se juega todo con punto de oro, todavía desde que empezó el punto de oro hace 2-3 años. Porque la gente quiere jugar con las reglas que juegan los profesionales, y eso hoy estamos jugando con ventaja y la gente sigue jugando con punto de oro porque le gustó. Y bueno, desde mi caso, en lo personal, no sé qué piensan los jugadores, pero yo volvería con el punto de oro. ¿Tú eres de los que pides el resto? Sí, no, ni en pedo. Ni en pedo. Pero sí, o sea, y tal vez pueda ser algo que me perjudique, no lo sé. Bueno, a veces te perjudica, está claro. Exactamente, pero por eso salgo del Martín jugador, si me beneficia o me perjudica, si no voy a nivel espectador, que yo creo que le da ese dramatismo que me encanta. Bien. Y el tema del ranking, ¿lo mantendrías como, o sea, crees que eso le beneficia al deporte el hecho de que sea un ranking individual que haga que también a veces haya jugadores que por la búsqueda de esos puntos extra, que lógicamente te cambia la película, de estar 9-8 te cambia, de estar 5-4 te cambia, ¿tú lo mantendrías como está? A ver, sí, o sea, nunca lo pensé, la verdad, pero sí, porque al final pueden pasar un montón de cosas en el medio, no solo lesiones, sino al final nosotros estamos compartiendo y conviviendo las 24 horas o muchísimo tiempo del día, y puede ser que no congenies con tu compañero dentro de la cancha o fuera, porque también nosotros nos terminamos relacionando mucho más fuera que dentro. Claro.
Entonces, por el motivo que sea, uno tiene que ser libre en poder elegir si seguir jugando, no sé, si jugamos juntos, de si yo quiero seguir jugando con vos o no, o al revés, ¿no? Entonces yo creo que eso lo mantendría porque el poder de elección es algo muy lindo. Importante. Vamos con el top 5, o sea, son 5 preguntas que les hacemos a todos. Cara de perro. Sí, a cara de perro. Muy bien. 3 de las 5 preguntas. Primera, ¿cuál ha sido el mayor fracaso que has enfrentado en tu carrera y qué aprendiste de esa experiencia? No sé si es fracaso, pero sí, hace unos meses me sentía como sin ganas, sin ese bichito que siempre tuve y ya lo recuperé, quédense tranquilos, ya estoy de vuelta, estoy volviendo. Pero sí, o sea, no sé si es fracaso, pero sí tuve un tiempo, la verdad que mal y no me arrepiento de haberlo tenido porque me encanta que me haya pasado y haberlo superado. Pero bueno, lo pongo ese momento como un momento malo, podríamos decirlo. No sé cómo Sí, decirlo. bueno, no sé cómo... Bueno, llámalo reto, llámalo... Sí, un obstáculo altibajo. que nunca pensé que me iba a pasar porque yo me considero una persona que mentalmente siempre intentaba sobrepasar y me dejé vencer y me entiendo así. Así que, bueno, podríamos poner eso. Perfecto. ¿Qué hábitos diarios consideras esenciales para tu éxito y tu bienestar? La constancia en todo. En pádel, en físico, en la parte... Define tu juego también, ¿no? Eso... Sí, o sea, claro, yo no tengo más de lo que ven. No tengo nada raro. Pero sí, o sea, la constancia y no solo yo, sino creo que todos los que están en el top son todos, algunos con más, menos talento, pero son todos unos trabajadores incansables. Totalmente. Si pudieras hablar con el Martín de hace 10 años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le diría al Martín de hace 10 años? No sé, creo que cambié muchísimo. Creo que a mejor, no lo sé, ya ahí lo dirá la gente. Sí, no lo sé. sí. Pero no sé qué le diría. No sabría decirte. La dejamos para el próximo, la dejamos ahí, en abierto. ¿Tienes algún libro, película o música que haya influido significativamente en tu vida o que simplemente disfrutes mucho? ¿Qué me dijiste, libro? Libro, película, música, algo que tengas ahí que digas, oye, bueno, esto la verdad que me ha marcado esta película, me enfoco. Tienes un mal momento, como tú me comentas hace un tiempo, tenías un mal momento, pero vas a ese libro o esa película, la ves y te motiva, te inspira, te refuerza. Sí, a ver, no tengo nada así específico, ni libro ni película, que tampoco suelo mirar mucho. Sí me gusta como ir viendo cosas nuevas. Bueno, el otro día, hace una semana, en un vuelo me miré una entrevista de Scaloni y hablaba de los padres y de que él solo quería que sus padres estén orgullosos de él, independientemente del resultado. Y la entrevista terminó así y yo me puse a llorar. Me di el vuelo. No, 10-15 minutos, pero un montón. Porque me gustaría eso, o sea, simplemente que mi equipo y mi familia, mis papás, que tanto dieron por mí, estén orgullosos de lo que hago, independientemente, porque uno como que siempre relaciona el éxito con ganar. Que además parece que solo existe el número uno. El que no es el número uno parece que no existe. No, es un muerto. Y hasta me ha pasado a mí que tuve la suerte de estar con Paco muy cerca, con Franco en la pelea hasta noviembre, diciembre. Y no voy a decir qué número uno me lo dijo, pero le agradezco un montón. Hace unas semanas me lo dijo que ya está retirado y me dijo que al final el número es algo no tan importante, o sea que al final lo más importante para él, y le agradezco que me lo haya dicho, es como el respeto de sus colegas, compañeros, amigos, que hoy se lo tienen, ¿no? Que él bien ganado lo tiene. Entonces a mí me gustaría más eso que un montón de cosas, que quiero ser número uno, claramente, es mi sueño, es lo que más quiero, seguir evolucionando, ser aún mejor, pero con lo otro yo creo que me iría muy feliz. Perfecto, pues oye Martín, muchísimas gracias por este tiempo, espero que lo hayáis disfrutado. Dale me gusta, acordaros de seguir el canal de Martín, que lo vais a tener que subirle los números, vais a ver cosas ahí súper chulas y nada, gracias a Philips de nuevo por hacerlo posible
Y lo dicho, muchísimas gracias. Gracias. Suerte en este torneo de Milán, aunque esto lo veréis después de que haya pasado, pero bueno, suerte, que vaya fenomenal y a por todas. Muchas gracias, un saludo a todos. Nos vemos. Y por cierto, si queréis ver más entrevistas, tenéis más entrevistas por aquí. Si queréis ver tutoriales, también los tenéis por aquí. Y no te olvides de suscribirte, lo tienes aquí. Nos vemos.